sube del abismo. Esta es ya la penúltima conferencia y les pido a todos los que traigan su Biblia, que son los que se van a ir en el rapto seguro, que la abran en el capítulo 17 del libro del Apocalipsis. Todas estas conferencias, las personas que no traen su Biblia, es imposible que puedan comprender, seguir, si no están checando, si no están tomando notas, porque tenemos que ser discípulos de Cristo, no solamente creyentes. En Juan 8, 31 y 32, Jesús les dijo a los que ya habían creído en Él, a los que ya habían creído en Él: si ustedes me siguen, serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Entonces, no todos los cristianos son discípulos, son cristianos, pero discípulo es el que sigue a Jesús. La palabra matetus en el griego, que significa el que sigue a un maestro. Entonces, si solamente el domingo tú sigues a Jesús oyendo las conferencias, y lunes, martes y miércoles no traes tu Biblia, no tienes apuntado ahí palabras en el original, en griego, libretas con estudios, no eres un discípulo y siempre vas a vivir bajo una cárcel de ignorancia porque no has conocido la verdad. No basta tener la salvación, necesitamos conocer la verdad de todo. La verdad de lo que es el matrimonio, cómo se trata a los hijos, la verdad de la política, la verdad de todo. Y eso solamente el Espíritu Santo nos los puede dar y se los da a los que son discípulos. Y ya nos vamos, el mundo ya llegó a un punto donde adiós Toluca, adiós mundo cruel, ya nunca te veré, como dice la canción. Aquí en el capítulo 17 del Apocalipsis, donde se describe un sistema religioso que va a absorber a todas las religiones, como actualmente ya estamos viendo su desarrollo, su desenvolvimiento, precisamente en la zona de Babilonia. Babilonia en la Biblia comienza desde el capítulo 8 o 10 del Génesis, y ahí tenemos el primer rebelde que levantó la torre de Babel, Nimrod. Y hemos visto ya que desde Babilonia hasta nuestros días siempre ha sido el proyecto satánico, porque detrás de los gobernantes, detrás de los líderes, a través de toda la historia de los imperios, detrás de Aníbal, de Alejandro el Magno, de Napoleón Bonaparte, de Saddam Hussein, de Calígula, de Gengis Khan, de José Stalin, de Lenin, el líder que tú me quieras mencionar, siempre hay influencias detrás de estos líderes que han llevado a la humanidad a un caos, a un derramamiento de sangre, a crueldad insospechada, inusitada, porque es como la Biblia nos muestra que opera el mundo. Y cuando nosotros vivimos un mundo donde no sabemos qué está pasando, ¿quién será el culpable como ahorita en Israel? Algo nos están diciendo, Estados Unidos porque quiere la guerra, Irán porque quiere impedir que se una con Arabia Saudita, o tal vez porque quieren desviar la atención de Ucrania para que China invada Taiwán y para que Corea del Norte bombardee Corea del Sur. O sea, hay muchas especulaciones detrás de lo que pasa en el mundo. Pero cuando venimos a la Biblia, Dios le ha placido que nosotros no estemos en tinieblas. Eso es lo más maravilloso. No somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz. Y Dios quiere que tú abras los ojos y que comprendas que lo que está pasando en el mundo tiene una razón de ser. Hay una ley física que dice todo efecto tiene una causa. No hay absolutamente nada que esté pasando en el mundo que digas es coincidencia o fue accidental. No, no y no. Forma parte de una pieza del rompecabezas que va a llevar al mundo a su final, tal como la Biblia lo escribió, lo profetizó, lo anticipó hace más de 2500 años. Así que en este libro se describe todo esto, pero en el versículo 8 y 9 del capítulo 17 del Apocalipsis
Estos dos versículos nos interesan mucho para esta conferencia. Véanla, óiganlas por favor. Hemos dado tanta información como no se imaginan acerca de la Biblia, de lo que está pasando, pero principalmente de la persona del anticristo, que es la bestia que sube del abismo en Apocalipsis 11, versículo 7. Pero vean ustedes que esto es lo más importante de toda esta conferencia. La bestia, o sea, la Biblia nos da la interpretación de todos los símbolos que existen. La bestia que has visto, se le dice al apóstol Juan, o sea, cuando Juan escribe el Apocalipsis, esta bestia, que los que ya han seguido la serie, es un principado satánico, porque el anticristo no es la bestia es un principado que surge del abismo, y en el abismo no hay seres humanos. El abismo es la prisión de los demonios y de los principados satánicos, y el infierno es la prisión de las almas humanas que están esperando resucitar para presentarse al juicio final del gran trono blanco, Apocalipsis 20, 11 al 15. Apúntalo, por lo menos. Entonces, cuando hablamos nosotros del abismo, sabemos que dice que saldrá del abismo la bestia que va a entrar a la persona del anticristo, que es un principado satánico, porque la Biblia nos explica en Efesios 6:12 que hay autoridades espirituales, principados, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Entonces, Lucifer es el jefe de jefes, el comandante en jefe. Debajo de Lucifer están todos los príncipes, y todos estos príncipes tienen a su cargo comisionados cada nación del mundo entero. Todo esto ya lo vimos en las conferencias pasadas. Entonces, cada principado en los imperios asirio, egipcio, babilonio, los medos persas, los griegos, los romanos, en cada imperio del pasado ha habido un principado, de acuerdo lo vimos a Daniel capítulo 10, que se encarga de influir en estos gobernantes, en estos zares, dictadores, como les querramos llamar, reyes, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Juan escribe el Apocalipsis, se le explica quién es la bestia que sube del abismo, que está en Apocalipsis 11, versículo 7. O sea, no existía en el tiempo de Juan. Me voy a ir un despacio para que entiendan. En otras palabras, en los tiempos de Juan, hace 2000 años, este principado satánico había ocupado una posición, un rango de autoridad, tal vez en los imperios anteriores al romano. Y antes del imperio romano, primero fue el imperio de Egipto, asirio, babilonio, medo-persa y griego. Al griego le siguió el imperio romano. Entonces, la bestia o el principado que va a entrar a la persona del anticristo y le va a dotar de poderes sobrenaturales, de inteligencia diabólica, de milagros, etcétera, etcétera, va a ser un principado que en los primeros 5 imperios ocupó la posición de supremacía de alguno de estos imperios. ¿Cuál será? Lo vamos a ver, porque hasta estos momentos todavía no he revelado de qué imperio la bestia va a surgir. Y esto es clarísimo en la Biblia, como lo vamos a ver. Entonces le dice el ángel, la bestia o sea, en tiempos de Juan, no estaba existiendo en el mundo. Estaba en el abismo, encerrado. ¿Me van siguiendo? Y en el tiempo de Juan no estaba operando este principado satánico, y está para subir del abismo. O sea, esto ya es futuro, e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Muy bien. Entonces, no cabe duda que la bestia que sube del abismo representa un principado satánico sobrenatural
y no un espíritu humano. El anticristo será la mezcla de lo espiritual, sobrenatural, con lo humano. El anticristo será una persona como tú y como yo, no es una computadora como se ha especulado. Otros decían que era las Naciones Unidas o que era etcétera, etcétera. No puede ser más que un ser humano, porque en el capítulo 20 del Apocalipsis se menciona que va a ser echado en el lago de fuego con el falso profeta y con Satanás. Entonces el anticristo tiene que ser un ser humano, porque no metes a una computadora, ¿verdad?, ni a una inteligencia artificial al lago de fuego. Entonces todo esto comienza a desenmarañarnos, todas las especulaciones que hemos oído con la inteligencia artificial, que va a ser un robot, etcétera, etcétera, puras barbaridades, porque la imaginación del ser humano pues es muy grande. Como dijo Jesucristo, remontémonos a la palabra de Dios. Entonces el anticristo va a ser una mezcla de un principado satánico, y el anticristo van a ser como todos nosotros, y tal vez a los 30 años de edad, porque va a imitar todo lo que hizo Cristo, y el falso profeta todo lo que hizo el Espíritu Santo. Es la Trinidad diabólica: Satanás, el anticristo y el falso profeta. La Trinidad diabólica. Él todo lo imita, todo lo pervierte, todo lo echa a perder. Este espíritu sobrenatural del principado satánico, encarnado en el anticristo, actuará como un gobernante satánico bajo la influencia de Satanás, dominando al anticristo, dotándole de poderes que no son del anticristo, energetizándole como rey sobre el octavo y final imperio de los últimos tiempos. Aquí voy a tener otra vez que explicar esto. En Apocalipsis 17, versículo 9, el Espíritu Santo continúa explicando el misterio de las 7 cabezas de la bestia y de los 10 cuernos. Y dice así: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Pongan atención: egipcio, asirio, imperios, babilonio, medo-persa, griego y romano. Asiria, o Egipto, Asiria, Medo-Persia, Babilonia, Medo-Persas y el sexto romano. El sexto imperio en toda la Biblia fue el imperio romano. Estas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. Sigan con mucha atención esto. 5 de ellos han caído. En tiempos de Juan cayó Asiria, Egipto, Babilonia, los medos persas y el imperio griego. 5 que representan las cabezas de Satanás. Estos 5 imperios, estas 5 cabezas ya cayeron, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído y el otro no ha venido. El que sigue, ¿verdad? El que sigue es el séptimo gobierno, que está a punto de conformarse política, económica y militarmente en el mundo, que se llama el gobierno del anticristo, que estará formado por los 10 cuernos. Por los 10 cuernos. La bestia tenía 7 cabezas, 7 imperios, y los 10 cuernos aparecen hasta que el anticristo aparezca. Esto lo explica Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11 y Daniel capítulo 12. Todo esto ya lo vimos detalladamente. Entonces, estos 10 cuernos representan también en Daniel 2 los dedos de la estatua del rey Nabucodonosor, del sueño que tuvo, porque representan todos los gobiernos mundiales que habría desde hace 2600 años hasta Jesucristo. Qué maravillosa es la Biblia. Desde que salió el comunismo y el socialismo y Rusia y China, ninguna de estas naciones va a gobernar el mundo, de acuerdo a la Biblia. Ahorita hay una élite
gobernando el mundo, que se juntan en Davos, Suiza, encabezados por un hombre llamado Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial. Y cada año se reúnen ellos con estadistas, con politólogos, con filósofos, con expresidentes, de todo tipo de personas. Ahí está Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Ahí está tu padrino Bill Gates, el padrino de las vacunas. Ahí está George Soros. Ahí se encuentran todos estos hombres multitrillonarios que son los que actualmente están manejando la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Bajo el miedo controlas a cualquier ser humano. Son 7 reyes, versículo 10, 5 de ellos han caído, repito, los asirios, los egipcios, los babilonios, los medos persas y los griegos. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y aquí me detengo. ¿Quién es el que falta? El gobierno del anticristo. Va a ser el penúltimo imperio. ¿Qué va a suceder para que surja el anticristo? De acuerdo a Daniel 2 y Daniel 7 y Daniel 8 principalmente, que ya tiene muchos detalles que lo examinamos. Se tienen que juntar 5 naciones del Medio Oriente, qué interesante, y 5 naciones de Europa. ¿Por qué tienen que ser 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente? Porque las piernas de la visión del capítulo 2 de Daniel, la cabeza era Babilonia, Irak, Siria, los brazos, los medos persas, Irán, la cintura, Grecia, y las piernas representan al Imperio Romano, porque el Imperio Romano se dividió 1585 aproximadamente en el Imperio Oriental, que fue Constantinopla, y quedó con Roma, que se eliminó antes. El que duró más tiempo fue el imperio que estaba en el lado del Oriente. Entonces se dividieron las 2 piernas en el Occidente y en el Oriente, Roma y Turquía actual, que es Constantinopla o era Constantinopla. Entonces, de acuerdo, hay 5 dedos de un lado y 5 dedos de otro lado, Occidente y el Oriente. Se tienen que juntar 5 naciones de Europa, que ya sabemos cuáles son, y 5 del Medio Oriente, que ya sabemos cuáles son. Y es interesante que desde la guerra de Ucrania, Europa comenzó a llegarle el agua hasta el cuello. Rusia le estaba cerrando el gas, porque Europa depende el 65% del gas de Rusia a través del gasoducto Nord Stream. Ya construyeron otro que llega hasta Estocolmo y Suecia y los países escandinavos, y que mismo Estados Unidos lo voló y lo detonó. Ya lo explicamos en otras conferencias por qué lo hizo, pero ahora se encuentra Europa sumergida en el caos económico. Porque el grano que venía de Ucrania y el gas que venía de Rusia y Estados Unidos, pues ya lo ven como un tigre de papel. ¿Y qué está haciendo Europa, verdad? Buscando ayuda con Alemania. Alemania es la única nación junto a Francia que están sobreviviendo Europa. Están sobreviviendo porque el Fondo Económico Mundial no tiene dinero ya para sacar ni a España, ni a Portugal, ni a Italia, ni a Grecia del caos económico y de la migración espantosa que está sufriendo Europa de musulmanes. ¿Qué quiero decirles? En 5 años Europa es un continente musulmán, porque los europeos ya no quieren tener hijos. Europa es un país viejo. Los europeos ya son personas más de la tercera edad, están de la 4ª edad. Y los jóvenes no quieren tener hijos ya. Y los musulmanes, por cada europeo que nace, nacen 7 musulmanes. O sea, la propagación del mundo islámico es aterrador en Europa. En Inglaterra, la presidenta municipal de Londres es musulmana. Hay ahora más musulmanes en Francia y en Alemania, principalmente en las 2 naciones que sobreviven, hay más musulmanes, donde ya no hay ninguna iglesia católica en Europa. Y las que hay por cada iglesia católica se están convirtiendo en mezquitas. Hay más mezquitas ahorita en 2023
Hay más mezquitas musulmanas en Europa que iglesias cristianas o que iglesias católicas. Para que tengamos una idea de cómo está el mundo. Y Europa tenía que llegar a este punto para que de estas circunstancias, auxilio. ¿A quién le van a pedir auxilio? Al Medio Oriente. Porque ayúdenos, porque en el Medio Oriente está el petróleo. Irak, Arabia Saudita e Irán tienen el 65% de las reservas petroleras del mundo. 3 naciones en el Medio Oriente, ya se les comienza a ustedes a aclarar el panorama, contienen el 65% de las reservas petroleras del mundo. ¿Y qué hace el mundo? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Qué hace Rusia? ¿Qué hace China? Cuando ven la burbuja o la manzana de la discordia en el Medio Oriente, todo mundo quiere algo del pastel. Quiere Medio Oriente, quiere Rusia estar en el Medio Oriente controlándolo. Putin quiere controlar el Medio Oriente. China quiere controlar el Medio Oriente. Estados Unidos brincó a Ucrania para poder brincar a Rusia, que ya no ha podido ni va a poder, para poder de ahí brincar al Medio Oriente. Porque ya Estados Unidos, con la única nación democrática que existe, que es Israel, y con este problema ahorita, no va a poder jamás Estados Unidos, por eso no aparecen las profecías bíblicas, controlar el Medio Oriente. Y quedan solamente Rusia y China para poder ver quién reparte el pastel. Y esto es lo que está pasando en el mundo actualmente, es una ambición de controlar el mundo. El que controle el Medio Oriente, controle el mundo. Y qué interesante que la única nación que se opone a que ni Rusia, ni China, ni Estados Unidos entren al Medio Oriente es Israel. Es la única nación que está impidiendo que la agencia global y los globalistas controlen el Medio Oriente. Mientras Israel esté ahí, ninguna nación controlará el Medio Oriente. No lo van a permitir. Y como dijo Netanyahu, si somos amenazados a un grado tal en la que realmente nos manden una bomba nuclear a Israel, cosa que no va a pasar bíblicamente, porque cuando venga Cristo va a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Eso nos garantiza que es indestructible. Nadie de aquí a que venga Cristo, nadie le podrá hacer daño a Israel. Ya, ¿por qué Dios escogió a Israel? Es otra conferencia, que ya también la tuvimos. Entonces, esto es muy importante, interesante, porque dijo Netanyahu, si somos amenazados a un grado que nos sintamos arrinconados, vamos a hacer, se llama la operación Sansón. ¿Por qué recurrió a Sansón en el libro de los jueces? ¿Se acuerdan de Sansón? Le decían el Rambo del Antiguo Testamento. Pero Sansón no estaba fuerte por pesas, ni porque tenía así Arnold Schwarzenegger, un cuerpo de atlético, ¿verdad? Simplemente pues era una persona flaquita como tú y como yo, pero venía el Espíritu Santo para que la fuerza no fuera de él, y él era el Espíritu Santo el que le dotaba de fuerzas sobrenaturales. Entonces Sansón no cumplió con matar a los filisteos, se metió con una mujer Dalila. ¿Ya sabes lo que significa Dalila? La que debilita a los hombres. Ándale. Como dice, le escribió Salomón, ¿verdad? Una mujer puede debilitar. Debilitó a David, debilitó a Sansón y debilitó a Salomón. Una mujer fue suficiente para acabar con los 3 más grandes hombres del Antiguo Testamento. La que debilita. Una mujer que no es tuya, que Dios no te ha traído, es capaz de hundirte y que toques fondo. Cuidado, varones. Entonces Sansón lo agarran los filisteos, viene Dalila, venga aquí mi nene, aquí chencheche, aquí chencheche, a ver, le voy a hacer caricitas en su pelito, etcétera, etcétera. Sí, mi amor. Y mientras dormía el menso de Sansón, los filisteos estaban puestos de acuerdo y sabían que en su pelo estaba el símbolo de su fuerza. Y agarró a Dalila y mamá que le corta todas las trenzas. Y cuando abrió Sansón y vio a los filisteos y quiso luchar con ellos, se dio cuenta que ya no podía. Y dice la Biblia, no sabía que el Espíritu Santo lo había abandonado. No jugamos con Dios, ni nos podemos burlar de Dios. Entonces lo agarraron preso, lo llevaron al circo, le quemaron los ojos.
Y ya en esa condición Sansón, en el circo de los filisteos, le dijo: Dios, te pido por último lugar en mi vida, que lo que no hice en la vida lo haga actualmente. Concédeme esto en tu misericordia. Entonces le pidió a un muchacho que lo llevara a las 2 columnas que sostenían el templo filisteo. Entonces Sansón puso una mano en una y puso la mano en otra, y en el nombre de Jesús, ¿verdad?, dijo: voy a derribar esto, que derriba las... Y mató a todos los filisteos que estaban llenando el teatro, que nunca mató en la vida. Por eso Netanyahu le llama Operación Sansón. Dice: si nos atacan, nos morimos junto con ellos. Usamos la bomba nuclear. Cosa que no va a suceder, repito, porque Israel va a estar completamente sano y salvo hasta la venida de Jesucristo. Ahora bien, los imperios y los reinos de este mundo, repito, para que esta información solamente nos la da la Biblia. Ningún estadista, filósofo, ciencias políticas, politólogo, nadie te puede, psiquiatra, ningún ser humano, sin la información que Dios nos ha dejado en la Biblia, ni siquiera se puede imaginar ni entender la dimensión espiritual que nos rodea. Por eso dicen Juan 14, cuando venga el Espíritu Santo, Él, escúchame Pancho, Carlos, Carmelita, Él te va a guiar a toda la verdad. Mientras tú no tengas al Espíritu de Dios, estás en tinieblas. Serás muy inteligente. Tengo 5 premios Nobel en literatura y en medicina. Dime lo que quieras, pero en el área espiritual eres un ciego, pobre, desnudo delante de Dios. No conoces nada absolutamente de lo que pasa en el mundo, ni alrededor, ni lo que te va a pasar si no te arrepientes en esta mañana y le entregas tu vida a Jesucristo. Entonces, este poder sobrenatural actúa en todos. Vayamos rápido a Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Y veamos el resultado de la influencia de estos poderes, de estos principados, bajo las órdenes de Lucifer, en el reino de las tinieblas, que tienen sobre la humanidad. Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. ¿A quién le está hablando Daniel? El ángel Gabriel. ¿Quién es el ángel Gabriel? 600 años después de Daniel, fue el ángel que se le apareció a la Virgen María. En Lucas y Mateo. Y fue el que le dijo a María: María, no temas, te vas a embarazar, pero no va a ser José. No tengas miedo. Se le apareció a José. José, tu esposa, le va a comenzar a crecer la pancita. Pero no temas, no creas que cometió adulterio, porque el santo ser que va a ser engendrado dentro de María, le dijo, será engendrado por el Espíritu de Dios. Pero como el Mesías tenía que nacer de género masculino y los hombres tenemos el cromosoma Y que no tienen las mujeres, entonces Dios fertilizó el óvulo de María, implantando el cromosoma Y para que el Mesías naciera del género masculino, Jesucristo. Y no le pusieron José y María nombre, no, fue Dios el que dijo: se llamará Yeshua, Jesús, porque salvará al pueblo de sus pecados, que significa el Salvador. Entonces ese mismo ángel es el que está aquí 600 años antes con Daniel, y en el versículo 13 le dice y le explica a Daniel: el príncipe del reino de Persia. No está hablando de un príncipe terrenal, pongan atención. Se me opuso durante 21 días. Imagínense un príncipe terrenal oponiéndose a un ángel. No, había una guerra cósmica en el cielo que Dios había mandado para traerle la respuesta a Daniel, pero este principado satánico se atravesó y trató de impedir que el mensaje de Dios llegara a Daniel. Y entonces Gabriel le explica este conflicto espiritual a Daniel. Se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel. ¿Quién es Miguel? El arcángel más grande de los billones de ángeles
que tiene Dios en el universo. Es el arcángel que además tiene como comisión cuidar a la nación de Israel. Es el arcángel encargado de cuidar a la nación de Israel. Mientras los gobernantes de Israel, ¿verdad?, se sometan al Señor. Mientras esté en Netanyahu, hay probabilidades porque él cree en la Biblia y cree en el cristianismo. Y esta es la guerra que ha venido contra él. Las reformas judiciales lo dieron hace 1 o 2 semanas contra Netanyahu, más de 100,000 personas juntándose, o sea, y que aquí está el mundo de los palestinos y Hezbollah y los grupos terroristas. Míralos cómo se destruyen, quieren derribar a Netanyahu, maten a Netanyahu, sáquenlo aquí. ¿Quién creen ustedes que estaba alborotando el gallinero? ¿Quién estaba detrás de todas esas miles de personas abajo de Netanyahu? Pues claro que Lucifer, porque mientras esté él no van a poder lograr su meta, la agencia global. Y además no pueden, porque mientras esté él tampoco van a permitir que se hagan 2 estados dentro de Israel, el estado palestino y el estado de Israel. Entonces, por todas las cosas del mundo van a tratar de sacar a Netanyahu. Porque, y si lo sacan, que así va a ser, se viene sobre Israel el mundo. Porque en Israel será la 3ª guerra mundial. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, será la mecha que prenda la guerra del Armagedón, de acuerdo a Apocalipsis 16, del 12 al 16. Entonces, este príncipe se opuso, ¿y de dónde era? De Persia. Ya saben quién es Persia actualmente, ¿no? ¿O no? Irán. Acuérdense que en 1979 se le cambia el nombre de Persia a la República Islámica de Irán. Entonces, las naciones que aparecen en el Antiguo Testamento, geográficamente sabemos quiénes somos, quiénes son, y a través del tiempo nos damos cuenta de cómo se repartió el Medio Oriente después de la Primera Guerra Mundial. Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, los ingleses tuvieron que salir, sacaron primero al Imperio Otomano Turco y después los franceses, y el Medio Oriente, tal como se encuentra ahorita, Jordania, Cisjordania, el Líbano, Egipto, Siria, etcétera, etcétera, fue repartido por Francia y por Inglaterra y las Naciones Unidas. Entonces, vemos claramente de qué forma Miguel actúa en el Antiguo Testamento. Veamos ahora los versículos 20 y 21 del mismo capítulo 2 de Daniel. Me dijo, ¿sabes por qué he venido? O sea, el ángel está diciendo a Daniel, y le dice el ángel Gabriel, pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Primero se le opuso, ¿verdad?, el príncipe de Reina, el príncipe persa, que era Irán, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Daniel ahorita, medo-persa, o sea, lo que es Irán actualmente, tiene una potestad espiritual, un principado, pero está profetizado que ningún imperio dura muchos años. Cuando termine el imperio medo-persa, y esto lo comprueba y lo corrobora la historia secular, viene el imperio griego, tal como sucedió en la historia. Señores historiadores que nos visitan, la Biblia es la historia escrita por Dios en adelantado, demostrando que solamente la inspiración puede ser de Dios. Dios escribe toda la historia desde el Adán hasta el Apocalipsis, tal como va a suceder. Dichosos los que escudriñan las Escrituras. Tendrán una paz que sobrepasa el entendimiento. Vendrá el príncipe de Grecia y entonces te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe, o sea, el príncipe de ustedes, de los judíos. Esto es muy importante porque cuando comenzamos a comprender cómo funciona el mundo, quién está detrás del mundo, comenzamos a entender cosas que no entendíamos anteriormente. ¿Qué dice Efesios 6:12 en el Nuevo Testamento? Se los dan de memoria a todos los cristianos, Efesios 6:12. Los que comienzan a ver la Biblia me doy cuenta que no se la supieron, que no lo han memorizado, ¿verdad? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por favor, cristiano, dice el Espíritu Santo,
Recuerda, dice Pablo, les voy a revelar algo. Nuestra lucha no es contra tu suegra, ni contra los comunistas, ni contra los palestinos, ni contra estos. Todo lo que pasa acá, no confundas. Aquí abajo no son los enemigos, son los que se encuentran detrás de esas personas. No es tu suegra la que te quiere matar. No es el comunismo la ideología que quiere acabar con el mundo. ¿Quién está detrás de esas ideologías? Detrás de personas, detrás de movimientos, detrás de sociedades secretas. ¿Quiénes se encuentran de ellos? Huestes espirituales, entidades espirituales que manejan a esas personas para hacernos daño o para hacerte a ti daño personalmente. No es tu vecino que a las 12 de la noche tengas una reunión de oración y ahí está la música, pero a todo lo que da, ¿verdad? Y llegas tú, ¡ay, te voy a dar balazos! No, en ese momento ya sabes que no es la lucha contra él. Mi amor, vamos a orar, vamos a meternos al cuarto. Padre, en nombre de Cristo Jesús, reprendemos todos los demonios que están causando a don Pancho, mi vecino, para quitarnos la paz. Saben que estamos orando en el nombre de Jesús y se van y se acaba la música. Cuando comienzas a operar y crees, ¿de veras crees la Biblia? ¿Y por qué no actúas de esta manera? ¿Porque vas y le golpeas la puerta? ¿O por qué te quieres vengar de las personas? Tus enemigos, ora por ellos. Y cuando tú oras por ellos, ascuas de fuego amontonas. Cuando Dios ve que tú perdonas a alguien que te ha hecho daño y le dices, Señor, yo quiero vivir libre, porque mientras no perdones, ahí traes a Juanito, que a lo mejor te violó cuando eras niña, y a donde quiera que vas, ahí viene Juanito. Hace 15 años traes a Juanito por acá en tu corazón, y feo, y él me hizo daño, etcétera, etcétera, y te ha amargado la vida, te ha impedido proyectarte, tu pasado te impide tu presente, y tu presente te impide proyectarte hacia el futuro. ¿Por qué? Por el rencor. Una persona rencorosa es una persona envenenada. Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 13. Cuidado de la amargura, porque dejas de alcanzar la gracia de Dios, pero tú perdonas y en ese momento Dios actúa, porque sin fe, cuando Dios ve que hace lo que Él te dice y que crees que el mundo espiritual se gana a través de la oración, entonces Dios le permite actuar a tu favor. Bueno, en penúltimo lugar, veamos claramente, ¿verdad?, que esta guerra, que es muy importante, este punto es el más importante, yo creo que de todos, comienza desde el Nuevo Testamento genéticamente. Toda la historia del ser humano y de la Biblia es una guerra genética. Génesis 3:15. Adán y Eva se rebelan contra Dios. Ven para acá, Satanás, venga para acá, Adancito y Evita, venga para acá, nenes. Dice Dios, tu semilla, sigan con cuidado esto, Génesis 3:15, también se los dan de memoria. Le dice a Satanás, tu semilla va a hacer tropezar a la semilla de la mujer. Y tu semilla, le dice a Eva, va a herir en la cabeza a la semilla de Satanás. Lo interesante de esto es que la palabra semilla en el hebreo es la palabra, apúntalo, sera, con Z, tal como suena, sera. Y se tradujo descendencia, linaje o muchas veces genealogías. Vamos a ver. Satanás, ven para acá. Tu esperma ¿Satanás tiene esperma? No te pelees conmigo, ¿eh? Aquí está la palabra. Tu esperma va a hacer tropezar, o sea, Satanás, vas a tener una descendencia. ¿Satanás va a tener una descendencia? ¿Un linaje que va a salir de él? Vas a tropezar la semilla de la mujer. Otra incógnita. ¿La mujer no tiene semilla? La semilla la tenemos nosotros. La mujer es la receptora del esperma masculino. Mi papá
manda su esperma, fertiliza el óvulo de mi mamá, el esperma de mi papá, trae 23 cromosomas con toda la herencia genética que viene de mi papá, de los bisabuelos, tatarabuelos de mi papá, desde Adán, y de mi mamá viene toda la descendencia de mi mamacita, de todos sus tatarabuelos, y toda esa descendencia de los dos se junta en una cigote de 46 cromosomas, y en el momento de la fertilización, ahí, Salmo 139, Dios dice que comienza la vida. Señores, médicos clínicamente que escuchan, ginecólogos, etcétera, etcétera, es a la semana, es al mes, porque ahora ya se declaró que el primer mes se puede hasta matar el feto. Entonces el ser humano se cree Dios, y es el momento de la fertilización, cuando se junta el esperma de mi papá y el óvulo de mi mamá, y viene la fertilización. En ese momento potencialmente somos ya seres humanos. Nada nos falta absolutamente, porque desde ese momento comienza el páncreas, el hígado, el estómago a desarrollarse, y ahí está todo el ser humano en los 9 meses dentro del vientre de una mujer, ya desde el momento de la fertilización. Ahí Dios considera la vida, y lo dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, escribe el rey David, hace 3000 años. Señores médicos que nos acompañan. Entonces, si la mujer no es la que trae la semilla, ¿qué quiso decir Dios? Oye, te equivocaste. Moisés escribió el Génesis. Oye, Moisés, ¿estás seguro que escribiste bien Génesis 3:15? Sí, estoy seguro, porque los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos. Entonces, queda la duda. Si la mujer no es la que trae la semilla, ¿por qué Dios dice eso? Pasan aproximadamente 2000 años o 3000 años, y viene otra revelación a Isaías. Dejan en expectativa a Dios al mundo, porque ni siquiera se preguntaban por qué no conocían la genética. Y a Isaías le dice el Espíritu Santo, una virgen concebirá. Todavía se hace más difícil la revelación. ¿Cómo que una virgen? Primero que tiene la mujer la semilla, y ahora que una virgen, espérame tantito, si es virgen, ¿cómo puede parir? Esto ya no es virgen, pero la Biblia dice, una virgen es la que va a parir al Mesías. Y cuando ya viene 4000 años después el ángel Gabriel y le dice a María, tu semilla no la pone José ni nadie. O sea, se profetizó desde Génesis 3:15 que el nacimiento del Mesías sería milagroso. Entraría al mundo sobrenaturalmente, no como tú y yo venimos al mundo por la semilla de papá y la semilla y el óvulo de mamá. El Mesías tenía que nacer y entrar al mundo de manera sobrenatural. Esto es maravilloso, porque hasta 1954 se descubre el ADN, hasta el siglo pasado, y hasta entonces entendemos por qué José, Virgen del Socorro, no tuvo relaciones con María. ¿Qué acaso es el pecado del sexo? No, no es que haya sido pecado el sexo, es que a través de los genes traemos hereditariamente el pecado. Romanos 5:2, el pecado entró al mundo por un hombre y vino la muerte, por cuanto la muerte pasó. O sea, Pablo hace 2000 años está diciendo que algo se transmitía a través de toda la humanidad, sin saber de microscopios, ni de genética, ni de biología, ni de nada, que algo se transmitía de generación en generación. Y así como heredamos el lunar de mi mamá, que está por acá, los ojos azules de mi papá, el carácter de mi abuela, etcétera, etcétera, heredamos características físicas desde hace quién sabe cuántos años. También heredamos características mentales y del alma. Es tan berrinchudo como su abuela. Y mira nomás los dientes que tiene dinosaurio, igual que su tío. Y así como la ciencia demuestra que somos el producto de herencias, la Biblia es el único libro, damas y caballeros, que nos revela que también heredamos una enfermedad espiritual. William Shakespeare le llamó el defecto trágico.
Sigmund Freud, el problema está en la mente. Carlos Marx, no, es lucha de clases. Si el proletariado derriba a la burguesía, las sociedades van a vivir más equitativamente y de una forma va a haber más paz. Y siempre el ser humano ha buscado, ¿qué es el problema del ser humano? ¿Cómo es posible que estos palestinos hayan agarrado a niños y los hayan masacrado? Ya saben que los tienen en jaulas, a niños de 3, 4 años, como si fueran animales. Entraban a las camionetas y les abrieron el vientre a las mujeres, sacándoles el bebé y tomando videos de ellos, que ya hasta los están censurando. ¿Por qué tanta crueldad? ¿Por qué los nazis hicieron eso con los campos de concentración? ¿Por qué Saddam Hussein, los hijos de Saddam Hussein, Uday y Vavai, entraban a las fiestas y agarraban a las niñas de 13, 14 años de edad, las violaban y después iban y mataban a la familia, los hijos de Saddam Hussein en Irak? ¿Por qué esa crueldad? O sea, ¿cómo puede llegar el hombre a una maldad tan grande? No te asustes, las Naciones Unidas están próximas a legalizar la pedofilia. El ser humano no es tan bueno como nos imaginábamos que éramos, ¿verdad? Y ante todas estas cosas que están sucediendo, echa abajo de que el hombre es más bueno que malo y que el hombre, ¿verdad? La maldad no existe. Y cuando abordamos la experiencia que nos rodea, nos damos cuenta, el ser humano tiene un problema gravísimo que se llama pecado. Y el único antídoto y la única medicina, de acuerdo a la Biblia, para la condición en la que tú naciste y en la que yo nací, es la sangre de Jesucristo. Qué interesante que la sangre signifique la vida y que ahora los médicos descubran que la salud de un cuerpo y la vida de un cuerpo se encuentra en la sangre, porque este líquido que circula desde la punta de los pies hasta la punta de mi cabeza, mientras yo como, bebo, transmite todas las vitaminas, minerales, todo esta es la sangre. Va a citarse un examen de sangre y a todas las enfermedades se pueden revelar en una biometría hemática en cualquier laboratorio. Qué interesante. Y cuando decimos la sangre de Cristo, estamos hablando de la vida de Cristo. Y la vida de Cristo es Cristo mismo quien quiere entrar a tu vida. Quiere entrar a tu vida. Quiere salvarte, quiere regenerarte, quiere darte un camino de nuevo, quiere despejarte las telarañas con las que nacimos y la maldad que está arraigada en lo más profundo de nuestro corazón. ¿No quisieras tú en esta tarde invitar a Jesús a tu vida? Inclinemos la cabeza. Señor, nuestro Padre y nuestro Dios, tu misericordia y tu paz sea con nosotros en esta mañana. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia inmarcesible reservada para nosotros en los cielos, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tal vez tengamos que pasar muchas pruebas, donde nuestro que nos dio a su Hijo unigénito, para que cualquiera que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. En esta mañana abre tu corazón, ahí desde donde tú te encuentras. Ustedes, los que nos ven a través de los medios masivos, las redes sociales, de la televisión, estás a lo mejor en la cárcel viendo este programa, en una sala de un dentista, de un médico, en tu casa. Cierra tus ojos y dile: Señor mío y Dios mío, ten misericordia de mi pecador. Reconozco que mi vida te ha ofendido y he sido un soberbio intelectual y espiritualmente. La soberbia me ha coronado creyendo que en este mundo podía encontrar la respuesta al problema de pecado que tengo. Ahora creo que en esa cruz tú pagaste con tu sangre por ello, y te pido, Señor Jesucristo, porque creo que vives, que entres a mi corazón en este instante como mi Dios y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna y porque el día de mi muerte moriré en paz
sabiendo que vendrás a recogerme con tus ángeles para llevarme a la presencia de tu Padre por toda la eternidad. Amén. ¿Qué libro, verdad? Porque los Estados Unidos han estado viendo de qué manera ante los ojos del mundo, ¿verdad?, se encuentra actualmente otra vez en los encabezados del periódico, en los medios de comunicación, el área geográfica del Medio Oriente, tal como la Biblia lo profetizó a través de los profetas hebreos hace miles de años. Ahora bien, los palestinos no son palestinos. El nombre de palestino no existe en la Biblia. Ellos adjudicaron este nombre cuando los judíos regresan en el 48 para declarar Israel un estado libre, soberano, independiente. Estos árabes que estaban ahí en la tierra, ¿verdad? Palestina, acordémonos que fue el nombre que un emperador romano le dio a la tierra de Israel para cambiarle el nombre de Israel. Entonces, Palestina no es un nombre tampoco que está en la Biblia, el nombre es Israel. Entonces, durante muchos, casi todo 10 siglos se comenzó en Palestina, desde Roma, pero es la tierra de Israel. Entonces, este grupo de árabes comenzaron a ser desalojados, o como no les gustó la presencia del regreso de los judíos en el 48, comenzaron a llamarse palestinos porque están ocupando la franja de Gaza. Es una franja que dura que tiene de largo como 50 kilómetros, como 10 kilómetros de ancho, y está junto al mar Mediterráneo, y del lado este tiene Israel. Entonces, este grupo de árabes comenzaron a llamarse palestinos desde 1900 aproximadamente 48, y en el 62, cuando se forma la Organización para la Liberación de Palestina por Yasser Arafat, se adjudicaron oficialmente el nombre de palestinos, pero son árabes. O sea, no existe un grupo, existe Edom, Moab, que son la tierra de Jordania, los cananeos, filisteos, amorreos, etcétera, etcétera, pero no encontramos la palabra Palestina. La palabra Filistea sí, porque lo que es la franja de Gaza es la Filistea geográfica donde habitó Goliat. ¿Se acuerdan de Goliat? Era de Gaza, y los hermanos de Goliat y los gigantes tenían esa zona de la franja de Gaza durante tiempos bíblicos. La sola existencia del Estado de Israel ha sido una fuente constante de irritación para los árabes alrededor. Los árabes han sufrido una serie de derrotas que ya hemos mencionado, 1948, 56, 67, 73, y finalmente se dieron por vencidos y fundaron grupos terroristas, que es mucho más difícil de pelear que contra una nación. Ahorita los judíos, al entrar a Gaza, pues los de Hamas usan el uniforme cuando hacen sus desfiles, pero cuando están en Gaza se visten de civiles para confundirse como civiles, y cuando matan a estos asesinos les llaman víctimas y civiles, y la mayor parte son de Gaza disfrazados de civiles. Qué difícil es pelear con un ejército que no trae un uniforme, porque no sabes quién es quién, y es el dilema que se enfrentan también actualmente los judíos. Después los árabes inventaron la intifada, más bien el grupo terrorista de Hamas. La palabra intifada significa guerra santa, o sea, ellos le llamaban santa porque creían que Alá les había mandado en el Corán rescatar a Israel, era de ellos, y han declarado el exterminio de la raza judía. Y a través de los diferentes medios de comunicación, los árabes esperan demostrar al mundo que los judíos realmente son los opresores. Y hasta este momento, desde 1948 hasta nuestros días, los judíos nunca han iniciado una guerra.
Nunca ellos han sido los agresores. Siempre desde el 48 lo único que han hecho es, y tienen todo el derecho internacional para ello, defenderse. Esto es muy importante porque mientras continúan sonando actualmente los tambores de guerra en esta área conflictiva, los Estados Unidos es la única nación que ha tratado desde 1948, porque Estados Unidos ganó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y obtuvo la supremacía política, económica y militar del mundo desde hace casi 75 años, han tratado de intervenir para que haya paz en el Medio Oriente. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos necesitan a la nación de Israel en el Medio Oriente, porque en el Medio Oriente Israel es la única democracia que hay. Es la única que mantiene las tradiciones occidentales, la cultura occidental, que no tienen el Islam como religión y por eso son el objeto del odio de parte de las naciones árabes vecinas. Y además, teniendo Estados Unidos a Israel en el Medio Oriente, de alguna forma están protegiendo y garantizando el petróleo. El día que Estados Unidos caiga, que ya no tarda en suceder, Israel, como dice la Biblia, se van a quedar completamente solos. Y entonces va a venir la guerra de Ezequiel 38, a las otras naciones árabes, y se va a convertir el mundo verdaderamente en un caos. Ahora veamos nosotros que esta es la razón de lo que se llama el antisemitismo, que es la oposición o el prejuicio e intolerancia hacia el pueblo judío. Sin embargo, ya también lo vimos, la palabra semita abarca a más grupos étnicos que solamente los judíos. Los judíos son una rama de los semitas, porque cuando hablamos de semitas hablamos de asirios, madianitas, caldeos, moabitas, edomitas, amonitas y los mismos árabes. Desgraciadamente el semitismo debería ser definido como una oposición a todos los semitas, pero no es así, solamente es a los judíos, cuando la misma etimología de la palabra demuestra que no es correcto su uso. Sin embargo, no es la realidad. Han sido los judíos el blanco continuo para el antisemitismo. Hitler nadie puede explicarse, ningún geólogo, antropólogo, sociólogo, psicólogo han podido entender por qué Hitler, teniendo guerra contra Rusia, contra Stalin, contra Inglaterra, Canadá y Estados Unidos, ¿por qué de repente en medio de la guerra Hitler se vuelve contra un pueblo que no tenía nación, no tenía armas, no tenía comida, no tenía absolutamente nada? Era un pueblo étnico que se llamaban los judíos. ¿De dónde sacó Hitler que este grupo pequeño que había en Europa eran enemigos más importantes que Rusia, que Inglaterra y que Estados Unidos? ¿De dónde sacó esa idea? ¿Qué fue el odio que produjo dentro de Hitler volverse a este grupo étnico al grado que se volvió loco e ideó lo que se llama la solución final? Y le mandó, ¿verdad?, a Himmler, al SS, a los grupos de exterminio que él formó, que hicieran campos completamente llenos de, en Auschwitz, ¿verdad?, para poder exterminar, donde agarraban trenes y levántense a todos los judíos de todo lo que encuentren en Alemania, métanlos a los trenes y llévenlos a los campos de concentración. Y los judíos creían que pues iban a estar ahí prisioneros y que no entendían tampoco por qué los llevaban a esos campos. Ahí al llegar a los campos, la mayor parte de ellos se murieron de hambre. Cuando entraron los aliados a Berlín, tanto los de Rusia del lado del este, del norte Inglaterra y del oeste Estados Unidos, llegaron a Berlín. Hitler se suicida con Eva Ben Braun, su esposa. Se matan los dos en su búnker y encuentran a millones de judíos, pero así en los puros huesos. Hay cantidad de fotos de esto. Cuando vayas a Israel, ve al Museo del Holocausto, lo puedes encontrar.
Y van a encontrar ustedes también a los millones de judíos que los metían a los hornos, los desnudaban, les decían, se van a bañar y metían ahí a mujeres, niños grandes, y ya encerrados le abrían el gas y morían asfixiados. Los sacaban y los enterraban como si fueran animales en pozos, tremendos cementerios que hicieron por todo Alemania. Cuando llegan los aliados, descubren todos estos horrores y el casi 85% o el 90% de los alemanes, estoy hablando de 85 millones de alemanes, cultos, médicos, ingenieros, abogados, dentistas, licenciados. O sea, no estamos hablando de indígenas, estamos hablando de personas educadas. El 85 millones de alemanes fueron engañados y no detectaron realmente el veneno y el odio de Hitler por este grupo de judíos. Entonces los escritores, tú lees libros de la historia del Holocausto, vas a Israel al Museo del Holocausto y ves toda la historia de cómo los mataron, etcétera, etcétera, y han llegado inclusive los palestinos a negar que fue realidad. O sea, eso es absolutamente absurdo, ¿verdad? Y ridículo, ya es una locura. No, ni siquiera existió el Holocausto. Bueno, ve a ver las fotos y ve a ver todas las personas y los viejitos que tienen grabado el número tatuado que les grababan los nazis para distinguirlos que no fueran más que judíos. Entonces, ¿qué fue lo que puso este odio en Hitler? ¿Por qué se olvida de todos sus verdaderos enemigos y se concentra en un grupo que se llaman los judíos? La Biblia es el único libro que explica el odio de Hitler en contra de este grupo, esta raza judía, que es un grupo que él odiaba porque el mismo Satanás poseyó a Hitler. Él se levantaba a las 2, 3 de la mañana, Hitler gritando, y le decía a Eva Braun, su esposa, me están persiguiendo, empapado en sudor. Las mismas características que tuvo Sigmund Freud. Sigmund Freud se levantaba a las 1 de la mañana, empapado en sudor, gritándole a su esposa, en las mismas apariciones que tuvo Hitler también. Qué interesante está esto. Ya cuando unimos las piezas del rompecabezas, comenzamos a entender lo que había detrás de muchos hombres que se lanzaron como disques salvadores de la humanidad. Entonces, este odio, ¿verdad?, es producido por Satanás. ¿Por qué quería destruir Hitler a los judíos? Porque Satanás, Apocalipsis capítulo 2. Vayamos a Apocalipsis 12. Vean ustedes qué cosa más maravillosa es la Biblia. Dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo, aunque no conoce específicamente ni el día del rapto, ni el día de la venida del Señor, sabe y calcula por la cronología que Dios dejó en la Biblia los tiempos, pero no el tiempo kairos, el tiempo exacto. Entonces, el diablo sabía que si los judíos regresaban a su tierra, comenzaría a contar la cuenta regresiva, Dios, de las profecías finales. Entonces, el diablo tenía que impedir, de alguna forma previó que iban a regresar a su tierra, porque desde que Teodoro Herzl en el siglo XIX fue un judío, comenzó a pensar en el sionismo, que es la idea de los judíos de recuperar la tierra. El diablo se dio cuenta que ya estaba moviéndose, se hace la declaración Balfour, 1917, los ingleses están de acuerdo en que regresen a su tierra, y Hitler surge como primer ministro de Alemania. El diablo tenía que destruir a los judíos. ¿Y quién fue su instrumento? Adolfo Hitler. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos en la conferencia anterior, cuando los judíos regresan, comienza la cuenta regresiva de las profecías finales de la historia humana. Si los judíos no hubieran regresado,
¿Quién va a reconstruir el tercer templo que menciona la Biblia? Según de Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 11, etcétera, etcétera. Si el pueblo de Dios no hubiera regresado a Israel, ¿a quién iba a perseguir el anticristo? ¿A los tlaxcaltecas? ¿A los aucas? ¿A los aztecas? ¿A quién iba a perseguir el anticristo? Si el pueblo judío no hubiera regresado, no se hubieran cumplido las profecías del Apocalipsis, que menciona al pueblo judío y a 12,000 de cada tribu, que Apocalipsis 7, que van a ser los últimos evangelistas del mundo. La iglesia va a fracasar en evangelizar al mundo, la iglesia es sacada del mundo, Dios se regresa otra vez con los judíos y van a ser 144,000 evangelistas judíos los que van a terminar la profecía. Será predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. La iglesia va a fracasar en evangelizar al mundo por la apostasía en que la iglesia se encuentra actualmente. Entonces todo esto no se hubiera cumplido si los judíos no hubieran regresado y no tuvieran patria. Seguirían exiliados, repartidos por todo el mundo. Entonces Hitler fue poseído por un principado satánico con la única idea: mata a este grupo de personas. Y la gente no lo explica ni psicológica, ni psiquiátricamente, ni antropológicamente, por qué Hitler tenía ese odio con este grupo étnico llamados los judíos. Ahora ustedes lo entienden. Porque era importantísimo para el diablo impedir que formaran una nación, que se independizaran, porque entonces comenzaría su cuenta regresiva a contar. Y dice Apocalipsis, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora veamos claramente en Apocalipsis 12, que es todo el capítulo que se dedica principalmente a Israel. Que Juan, dice el versículo 1, ve una señal en el cielo. Apareció en el cielo una gran señal. ¿Qué es una señal? Es un objeto pintado con letras que te apuntan y vas en la carretera y ves una señal que dice curva. ¿Qué es esa señal? Te está mostrando que hay una vuelta y que reduzca la velocidad. Vas por otro lado y dice Houston, una señal que te dice cuál es el camino a Houston. ¿Qué es una señal? Es algo que apunta hacia adelante. En conclusión, ¿correcto? Pueden señales informativas, señales restrictivas, baja la velocidad, señales, hay un hotel, hay una gasolinera. Una señal es algo que apunta hacia adelante. Entonces Juan ve una señal, algo que va a apuntar hacia adelante. Así nos podemos guiar para interpretar la Biblia. ¿Qué es esta señal que apareció? Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, o sea, una mujer embarazada, clamaba en dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Es triste que los católicos digan que es María. Así la han interpretado ellos. Pero veamos rápidamente, ahorita regresamos a Apocalipsis, Génesis 37, y veamos que esta mujer no representa a María, representa a la nación de Israel. Génesis 37, versículo 9. Soñó otro sueño, está hablando de José, soñó otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la Biblia no se interpreta, no es de interpretación privada? Nadie puede venir a la Biblia y pues, me imagino que es esto, y pues yo creo que es esto. O sea, si cada quien tomara una perspectiva diferente o una opinión, pues cuántas habría, ¿verdad? Por eso hay tantas sectas. Pero la Biblia se interpreta a sí misma. Y si tú vienes a Apocalipsis y quieres saber qué son las estrellas, los cuernos, los candeleros, los menorás, tenemos que encontrar dentro de la misma Biblia su interpretación. Entonces aquí José está soñando y dice el versículo 10, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que sueñas?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Viene Jacob y le interpreta a José el sueño. Israel representa a Jacob y las 12 tribus de Israel. Y lo vamos a ver, regresamos a Apocalipsis y lo vamos a comprobar aquí adelante. Entonces, Juan ve una señal en el cielo de Israel a punto de dar a luz. Y apareció otra señal, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer, acordémonos que está embarazada, que estaba para dar luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. ¿Recuerdan ustedes que cuando los reyes del oriente llegaron con Herodes, Mateo capítulo 2, Lucas, le preguntaron, ¿dónde está el que va a nacer? Y Herodes se entera de que hay una profecía de que iban a ser el Mesías. Y entonces Herodes, al enterarse de esto, que es lo que representa esta visión, manda matar a todos los niños menores de 2 años en Israel. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el diablo le puso, ya viene el Mesías, van a nacer, maten a todos los niños menores de 2 años, y se le aparece un ángel a José y a María y les dice, huyan hacia Egipto. Y se van en un burrito José y María embarazada y huyen, ¿verdad? Bueno, nace en Belén Jesucristo y huyen después del nacimiento porque había órdenes del rey Herodes de matar a todos los niños menores de edad. Ese es el dragón que estaba esperando que naciera Jesús para matarlo. Cuando iba a nacer Moisés, el diablo sabía claramente que vendría un libertador del pueblo de Israel. ¿Y qué hace el faraón? A las parteras de Egipto, Éxodo capítulo 1, maten a todos los niños menores de edad. Vean los intentos satánicos en la Biblia contra el pueblo judío, impidiendo que naciera el Mesías. El odio contra el pueblo judío, y lo mantiene Satanás todavía. Y entonces, ¿qué hace la mamá de Moisés? ¿Verdad? Lo meten en una canastita y lo arrojan al río Nilo, lleno de cocodrilos, el río Nilo, confiando en que Dios iba a hacer algo. Y viene el río, en la corriente del río Nilo, y en el momento que pasa, cuántas coincidencias, ¿verdad? El momento que pasa la canastita con Moisés, la palabra Moisés, Moshe, significa sacado de las aguas. En el momento en que pasa enfrente del jardín donde estaba la hija del faraón bañándose o perfumándose, la ve y agarran la canastilla y la traen a la casa del que ordenó matar a los niños. Y en la casa o en el palacio del que dio la orden de matar a los niños, ahí mismo es educado y es criado el Salvador de Israel, Moisés. Increíble. Todo lo que hace Dios, lo que el mundo busca para el mal, Dios lo convierte muchas veces para el bien. Pero así es toda la historia, ¿verdad? Que vemos en la Biblia, el faraón, luego Amán, en la vida de Esther, la reina, en Persia, Herodes, pero vemos una persecución continua, sangrienta, con un odio impresionante hacia la raza judía. Ahora lo entendemos por qué. Porque a través de ellos vinieron las leyes morales, las leyes higiénicas, las leyes civiles, los mandamientos, el Mesías y la Biblia. Entonces, lógico que detrás de todo esto haya un odio, si es que existe Satanás, para impedir que todas estas cosas las podamos disfrutar como Dios quiere que nosotros lo hagamos. Entonces vemos aquí en el versículo 3 de Apocalipsis 12, que el dragón escarlata, así se le llama al diablo, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, de los cuales ahorita no hay tiempo de interpretar eso, y su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí está hablando de la rebelión de Satanás, que no es Satanás. La palabra Satanás es un título, la palabra diablo es un título
Su nombre es Lucifer. Lucifer. La palabra Satán en el hebreo significa enemigo, nada más. Y diablo significa acusador, el que acusa a los hermanos. Pero la entidad espiritual es Lucifer, que se llama el portador de la luz. Y Satanás o Lucifer nunca fue un ángel. Él no es un ángel caído, él era querubín. Los querubines, Dios crea a los ángeles, la palabra malak en el hebreo. Ángel significa enviado o mensajero, nada más. Los ángeles son los mensajeros a quienes Dios manda a este planeta desde el tercer cielo a traer mensajes a los hombres. Como Gabriel se le aparece a Daniel, Gabriel fue el que se le apareció a la Virgen María, etcétera, etcétera. Y los querubines es otro rango angelical que están arriba de los ángeles, jefes de los ángeles que están en el trono de Dios. Y arriba del trono de Dios hay otro tipo de criaturas que se llaman serafines, que significan los que arden y los que dicen santo, santo, santo es el nombre del Señor. Isaías capítulo 6 del 1 al 5. Todos los serafines no se mueven de ahí. Los querubines, que era Satanás, él protegía el trono de Dios. Querubín protector está en Ezequiel 28, toda la creación de Lucifer. Y pregunta, ¿por qué se le llama querubín protector si el pecado no había entrado? ¿Por qué Adán en el huerto del Edén le dice Dios, labra y cuida? Esa palabra en el hebreo es protege el huerto del Edén. ¿Protegerlo de quién? Los leones no mordían, no había veneno. Ahorita lo explico. Qué interesante, ¿verdad? ¿Nunca se han hecho esas preguntas? ¿Por qué nunca me las hacen? Ya cuando comenzamos a rascar la Biblia hay 1500 preguntas. Un cristiano que no tenga preguntas no lee la Biblia. En primer lugar, cuando Dios crea a los ángeles allá en el cielo, a los querubines, creó Dios a todas las criaturas con el potencial que pudieran revelarse. Cuando Dios creó el universo, Dios tenía 3 opciones. 1, no crear nada. Nada, así podía existir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos, porque Dios no necesita nada ni nadie. Número 2, crear criaturas que nunca se revelaran, que nunca tuvieran la opción de volverse en contra de Él. Y número 3, Dios consideró en su sabiduría crear criaturas, tanto ángeles como seres humanos, que tuvieran la opción de escoger rebelarse voluntariamente contra Él. Vamos por orden. Número 1, filosóficamente no se puede comparar la nada con lo algo, que fue el clamor de Job en el capítulo 1 y 2 de Job, ¿se acuerdan? Job estaba tan alto, dijo, Señor, ¿por qué no morí al nacer? ¿Para qué nací? Hubiera mejor sido un aborto, dijo Job. He nacido para sufrir, para eso me trajiste al mundo. Él quería comparar que hubiera sido mejor no existir a existir. Más adelante se lo explica Dios. Entonces está descalificada la primera opción porque no puedes compararte nunca que la nada es mejor que lo algo. Número 2, si Dios hubiera creado un universo con criaturas que nunca hubieran tenido la opción de pecar, hubiéramos sido robots. Nos hubiera dado Dios cuerda, ámame, 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 ponernos un chip, ¿verdad?, en la que siempre estuviéramos dirigiendo nuestra atención hacia Él. Y en tercer lugar, Dios optó por crear criaturas que tuvieran la libertad de escoger entre el bien y entre el mal voluntariamente y finalmente juzgar a las personas que le rechazaron con las evidencias que Él dejaba para que pudiera haber un universo de criaturas que le amaran voluntariamente. Ahora, fíjense ustedes en lo siguiente. Esto lo podemos aplicar políticamente. Si en un país
Solamente hay un candidato, como está pasando en todos lados, porque es un circo que hay otros candidatos, ya sabemos quién va a ganar, ya están apartados los que van a ganar. Entonces, realmente en un país donde no hay una democracia limpia, no es democracia, porque la palabra demócratos en el griego significa el gobierno del pueblo. El pueblo escoge a sus gobernantes sin opresión ni presión de ninguna circunstancia. Entonces, cuando no hay dos candidatos, ¿hay libertad? No hay libertad, porque solamente uno va a salir, ya está designado ese. Entonces tiene que haber dos caminos siempre, el bien o el mal. Además, si yo no conozco el mal, ¿cómo conozco el bien? Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, ¿cómo hubiéramos conocido su amor? ¿Cómo hubiéramos estado convencidos de que Dios nos ama? Pero cuando yo conozco el mal y nazco en el mal y nazco en el pecado y veo lo que el pecado ha hecho en mi vida y veo el amor de Dios en la cruz, puedo apreciar realmente que Dios me ama, reconozco mi condición y corro a la cruz porque encuentro la paz y la armonía y el perdón y la misericordia que mi alma necesita. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿En dónde demostró Dios su amor? Nos mandó palomitas del cielo. No, nunca mis hijos se van a enfermar, nunca va a haber guerra, nunca va a haber nada. No, Dios mostró su amor en una cruz. Como decía Billy Graham, el gran evangelista del siglo pasado, cada vez que tengo un problema, yo tuve el privilegio de estar con él 2 días en Acapulco, en México. Me escogieron a mí para ser su intérprete cuando fue a México. Fue un privilegio que Dios me dio en 1983-85 del siglo pasado. Y nos dijo Billy Graham a él, a mi hermano que estaba conmigo, que es menor que yo, y a mí. Me dijo, cada vez, Armando, que yo veo hacia el pasado y dudo de Dios, y tengo problemas porque siempre todos tenemos dudas de Dios, si será o no será, si es esto o aquello, lo único que hago es siempre voltear y ver la cruz. Me quedó grabado, como no se imaginan, en mi alma. Ya no me pongo a pensar en ninguna otra cosa, solamente sé que Dios me ama, ahí está la cruz. Y aunque no lo entiendas y pasen cosas que parezcan contradictorias en tu vida, ve la cruz. Dios te ama. De tal manera que dio a su Hijo en nuestro lugar. Esto es entonces lo que la Biblia revela de la rebelión. Y dice el versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón. Sabemos que es Jesús, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono. Aquí nada más en el versículo 5 hay 2000 años de diferencia. Porque cuando nació Jesús no gobernó con vara de hierro, lo hará cuando baje del trono de Dios. Ascendió al cielo y va a regresar a gobernar con vara de hierro en el reino mesiánico o en el reino milenial. Y la mujer, ya sabemos que Israel, ¿se acuerdan? Ahora entendemos, la mujer, o sea Israel, huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 2060 días, o sea, 3 años y medio. ¿Se acuerdan de Mateo 24:15? Ya tenemos otra pieza de rompecabezas. Jesús les dice a los judíos, Mateo 24 es específicamente a los judíos. En Mateo 24 no es el rapto, porque el rapto no estaba en el Antiguo Testamento. Recordamos, el rapto fue un misterio revelado en el Nuevo Testamento. Entonces no encontramos en los evangelios el rapto, no encontramos en el Antiguo Testamento el rapto. Encontramos tipos como Elías, que fue sacado al cielo, y Enoc, capítulo 5 de Génesis, y que no gustaron la muerte, fueron llevados por Dios de una forma sobrenatural, y Elías fue llevado y Enoc fue traspasado al cielo para no ver muerte. Son tipos del rapto, pero la doctrina específica que iba a haber una generación como Enoc y como Elías no existía en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué dice Mateo 24:15? Jesús a los judíos, cuando veáis la abominación desoladora que profetizó Daniel, cuando vean que el anticristo, aquí ya son los 3 años y medio de la primera parte de la tribulación, cuando vean que el anticristo entra al templo y pone una estatua de él, violando, blasfemando ya el nombre de los judíos
y traicionando el pacto con los judíos, en ese momento huyan a los montes. Y la mujer, después que Dios vio esto, huyó al desierto. Y que este lugar se llama Petra, que está al sur de Jordania. No sé cuántos de ustedes nos han acompañado cuando hemos ido a Israel, pero Petra es una ciudad de Aladino y el país de la lámpara maravillosa. O sea, es una ciudad que es un sueño. Tú llegas a Petra y antes de llegar hay un camino, pues como de aquí donde está esa bocina, así nada más, cabe una carreta con caballos y todo es empedrado, todo es pura tierra. Y es como casi 1 kilómetro, ahí te deja el camión y nos bajamos todos, comenzamos a caminar y al llegar a Petra te quedas así, ¿qué es esto? Es una ciudad incrustada en los montes, en las piedras, llena de camellos. Me acuerdo que a nuestra hija Salén me estaban ofreciendo 25 camellos por ella. Siempre mi hija se acuerda de eso, por cierto, se acaba de casar hace 1 mes y medio, era la más chiquita que teníamos en la familia, y llegó un árabe, ¿verdad? Y 25 camellos, le dije, no, y total que nos seguimos caminando. Está soñando en está en el desierto, pero todo es impresionante, las construcciones de Petra, es un sueño, que no sé ni cómo lo pudieron haber construido así. Y nos alcanza el árabe como a los 5 minutos, 40 camellos por tu hija. Le dije, te dije que no, por el amor de Dios. Y vamos a comer, falta como 40 minutos y me estaban esperando afuera. 500 camellos por tu hija. Le dije, ni aunque me des 1.000.000 de camellos por mi hija te voy a dar nada. Pero es algo maravilloso, pero esta es precisamente la profecía que está relacionada con Mateo 24:15. La mujer huyó al desierto, donde Dios tiene preparado para ella que allí la sustenten por 1260 días. Vean esta profecía en Isaías 27 también. Isaías 26, perdón. Isaías 26, versículo 20 y 21. Todo esto está hablando del mismo tiempo y del mismo pueblo de Israel. Isaías 26, 20 y 21. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras sí tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación, o sea, la persecución del anticristo. Porque he aquí Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Aquí está hablando Isaías hace 2700 años, lo que después, 700 años después de Isaías, escribió el apóstol Juan. Y en penúltimo lugar, aquí mismo en Apocalipsis 12 regresamos, que van a estar protegidos los judíos, o un remanente de los judíos, por 42 meses, o tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo, o 1260 días. Y va a ser en ese tiempo, ya estamos al final de la tribulación, cuando hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña. ¿Cómo termina la Biblia? Que el mundo seguirá siendo engañado, como actualmente. Ya no saben quién es el bueno, quién es el malo, quién es hombre, quién es mujer, si la vacuna es buena, si la vacuna es mala, si ese gobierno, si aquel gobierno. El mundo está en tinieblas, está en un caos el mundo entero, sumergido en una confusión, una falsa de identidad impresionante. El diablo, hay un poder, una energía satánica alrededor de los gobernantes y de las personas en el mundo que nos impide ver realmente cuál es el camino que hay que seguir. Jesús dijo, el que me siga
tendrá la luz de la vida. La única luz, no hay otra. La única luz que hay en el mundo es esto. Segunda de Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien, más que ahora, más que en este tiempo, a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha, como la única luz que nos ha dejado Dios, para que podamos realmente permanecer en la luz hasta que el día sea perfecto, hasta la venida de Jesucristo. Tú te separas de este libro un día, 2, 3 días, ya como dijimos, sin que te des cuenta, vas a tomar malas decisiones. Vas a comprar un carro que no ibas a comprar una casa que no ibas a comprar, una cosa que no ibas a comprar, vas a dar un consejo equivocado a tu esposo o a tu hijo, etcétera, etcétera. Vas a comenzar a darte cuenta. ¿Por qué? Porque en esos 3 días tú has considerado que no necesitas una guía, que no necesitas estar en comunión con Dios. Día y noche le dice Dios a Josué, de día y de noche. Te levantas en la palabra, medítala, guárdala, escríbela en tu corazón y antes de acostarte también. Señor, pero yo nada más a las 12 del día. O que la canción, de día y de noche dice la Biblia. Pero yo nada más a las 5 de la tarde, Señor. Oh, de día y de noche, ¿qué cabezón eres? Ahora, hay una pregunta y no quiero que nadie levante la mano. ¿Cuántos de ustedes, al levantarte y antes de acostarte, tienes un tiempo con este libro? ¿Por qué dices que crees en la Biblia y que tienes fe cuando no haces lo que Dios te manda? ¿Qué es la fe? Creer lo que Dios dice. Y la única forma de mostrarlo es que obedezco lo que dice. Pero si yo ni siquiera de día y noche, pasan 2, 3 días y ni siquiera tengo contacto con la Biblia y me llamo cristiano. Y hermano, sáqueme este espíritu. ¿Y por qué estoy desanimada? ¿Y por qué esto? Y volví a caer en el pecado. Y volví a caer en el alcohol. Y tengo este problema. Y soy paranoico. Y tengo en la noche se me aparecen espíritus que me gritan que me van a matar. Y mi esposa, mi matrimonio no ha funcionado. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Juan 15, 5. ¿Separados de mí? 0. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer sin tener relación con Jesús y sin permitirle a Jesús tomar mi vivir dentro de mí. Entonces no, es imposible que tu matrimonio funcione, que tus estudios funcionen, que tu trabajo funcione, porque separados de Él no podemos hacer nada. Porque no lo haces porque no es cierto que crees. No es verdad que crees, porque si creyeras lo obedecerías. ¿Y quién es el que guarda mi voluntad y mis mandamientos? El que me sigue hasta el final. Y cuando ustedes me sigan, conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Tenemos que, más que nunca, santos de Dios, en este tiempo, vivir cerca de Dios. No se imaginan, no tienen idea todos ustedes lo que se viene sobre el mundo. Las cosas no van a mejorar. Ni políticamente, ni religiosamente, ni filosóficamente, ni científicamente, ni en ninguna academia religiosa que puedan ustedes conocer o estudios que puedan ustedes conocer. En ninguna área de la vida va a funcionar. El mundo está a la orilla de un abismo a punto de caer. La humanidad está a punto de caer. El ser humano ha fracasado como ser humano por sacar de la ecuación a Dios. Los únicos que van a sobrevivir, los únicos que van a tener dirección, los únicos que van a realmente a saber, a no tener miedo hasta el fin, son los que seguimos a Jesús. Y hasta que tú no entres y entiendas eso en tu cabecita y te arrepientas hoy mismo de tu vida que llevas, tan superficial y tan carnal, nunca podrás conocer la verdad. Y estas tinieblas que van a cubrir el mundo te desviarán de tu camino y del propósito
por el cual fuimos creados. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por dejarnos esta luz maravillosa que se llama la Biblia, a la cual hoy más que nunca haríamos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un día oscuro, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado a vivir cerca de ti, a conocerte y saber que realmente nuestros corazones sean afirmados, irreprensibles en santidad delante de ti, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Gracias porque nos has llamado para tener herencia entre los santificados, para conocer la verdad y para que la verdad nos haga libres. Pedimos en oración que el amor de todos ustedes abunde más y más en todo conocimiento, para que siempre aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles en el día de Jesucristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza solamente de nuestro Dios. Oramos que permanezcan firmes en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin, para que aprueben lo mejor y sean iluminados interiormente con su espíritu, para conocer la altura y la profundidad, la anchura del amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. En este momento, si hay algo en tu vida, tú lo sabes, porque en este momento el Espíritu Santo está actuando poderosamente en tu corazón. Alguna área en tu vida que has fallado con Dios, arrepiéntete. Pídele perdón en este momento a Dios de tu adulterio, fornicación, robo, deudas que no has pagado, tu falta de generosidad, tu avaricia con el dinero, la forma como estás viviendo solamente para tus intereses y no has entendido que vivir para los demás es el secreto de la felicidad. Jesús nunca vivió para él mismo, sino para servirnos y dar su vida en nuestro lugar. Dile: Señor, te pido perdón por mi vida, me arrepiento con todo mi corazón. Muéstrame en este instante todas esas áreas oscuras de mi vida, esos cuartos en mi vida que no te he permitido entrar, eso que yo creía que eran secretos en mi vida. Tú los conoces y tú no puede haber secretos para ti. Tú conoces todas las cosas de mi vida, no te puedo esconder nada. Escudriñame, Dios, con tu espíritu, porque quiero vivir para ti una vida de santidad irreprensible hasta la venida de Jesús, mi bendito Salvador. Te pedimos, Señor, por Israel. Oramos por los líderes de Israel, que les dé sabiduría para estos dilemas que están enfrentando. Te pedimos por el pueblo palestino que ha sido víctima de un grupo terrorista que los ha atemorizado y usado como escudos, como carne de cañón, para justificar sus fechorías ante el mundo entero. Te pedimos por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Señor, dale sabiduría. Guárdalo, Señor, y que tomen decisiones que bendigan a tu pueblo. Te pedimos por cada nación del continente americano, por los líderes mundiales, que haya luz, Señor, que puedan ver realmente la realidad y volverse a ti con todo su corazón, porque te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hola,
¿Sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube? Nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido. Thank you.